Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Agenda Política. Yo soy José Luis Castro y para mí será un gusto estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros a lo largo de esta hora de programa. Mi estimado Alejandro Dávila, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? José Luis, siempre es un gusto compartir mesa contigo y con todo el público de Agenda Política. Ya es lunes, un lunes que arranca ahora sí que a tambor batiente en cuestiones políticas propiamente. Arrancó la precampaña del Partido de Acción Nacional. Tanto Felipe Jesús Cantú como Margarita Illanes ya empezaron, ¿no? Así que a tocar puertas de los militantes en búsqueda de la candidatura a la gobernatura, así es, a la gobernatura. Y por el lado del PRI se espera que hoy por la noche, al menos esos rumores corriendo en las redes sociales y en la prensa, que hoy por la noche por ahí ya haya definición de candidato. Humo blanco, ¿no? Exactamente, habemos candidatos. Habemos. Bueno, pues estaremos platicando de esto y más. Justamente por ahí también se hablaba en la prensa que se citaron a los 12 aspirantes priistas, pero pues ahora sí que por ahí corre el rumor bastante fuerte, terrorífico, de un nombre en particular. Pero ya estaremos platicando de esto y sobre todo también en la tercera emisión de Fórmula Noticias, un poquito más adelante. El día de hoy nos acompaña la señora Cristina Sada y le agradecemos que esté con nosotros. Señora Cristina, gusto saludarla, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Le deseo a todo el mundo un feliz año, a pesar de las grandes dificultades por las que estamos pasando como país y pues como Estado, ahora que se presenten estas nuevas elecciones, va a ser un año complicado y difícil. Sobre todo hay que tener en entendido que estos buenos deseos, vaya que se necesitan porque las cosas no pintan nada bien, señora Cristina. Así es, efectivamente. Independientemente de que estamos secuestrados por estos dos partidos que uno pues ya sabemos que es Margarita Arellanes y su compañero, y son los dos candidatos del PAN y que están por sacar a los del PRI, pues son el PRIAN, o sea, son los dos partidos que aquí en Nuevo León nos han tenido completamente secuestrados y pues a nivel de la presidencia de la República también no hemos tenido otra alternancia. Quienes votamos en el 2000 por el PAN esperando que hubiera un cambio de rumbo y que se llevara a los culpables a la cárcel por la cantidad de tropelías que había hecho el PRI en todos esos 70 años de dictadura perfecta, pues no tuvimos el gusto, resultó el PAN igual de corrupto, ¿no? Claro. Entonces tenemos la pequeña esperanza de algunos candidatos independientes y luego también estamos cargando con la indignación como ciudadanos de lo de Ayotzinapa, e inclusive el día de hoy hubo un incidente de los padres de los normalistas queriendo ingresar al cuartel militar donde ya hay heridos. Entonces estamos en realidad cerca de un estallido social y a la vez los partidos van a inundar a la población de publicidad barata y hueca y darles televisiones, plasmas y tratar de mantener esto del PAN y el circo que han querido mantener y que han logrado mantener, habían logrado mantener por mucho tiempo a grandes masas de la población, pero yo sí veo un despertar ciudadano diferente al que hubo, si acaso lo que me recuerda es el 68, pero hacía muchas décadas que no había esta indignación y este despertar ciudadano. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, no, definitivamente, yo aquí lo he mencionado en repetidas ocasiones, que yo he preguntado a nuestros invitados qué es lo que hará falta, estaremos cerca de un estallido social. Pero antes de entrar en todos estos temas que sin duda dan mucho de qué hablar, yo quisiera que nos platicara, señora Cristina, cómo le ha ido con el libro Perfume y Pólvora. Muy bien, muy bien. Ayer de hecho me lo pedían por red social y quedé demandarlo. Sigue siendo demandado. Me ha cambiado la vida el escribir el libro. Bueno, el haber hecho la candidatura por el movimiento progresista en el 2012 como candidata al Senado por Nuevo León, sabiendo que iba a perder, y que la acepté para apoyar a la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República, porque en ese momento yo tenía una fe ciega. Decir tener fe ciega era
tal mi sentimiento de urgencia, de cambio, que dije, bueno, pues PRI, PAN no nos han dado resultado, a ver si Andrés Manuel, que hizo un muy buen trabajo, lo que sea de cada quien en la Ciudad de México. Y pues me aventé con todo. Al estar en contacto con tanta gente, estar en contacto con medios, me cambió la perspectiva aún más de la que ya de por sí era. Mi perspectiva para ser yo una persona sanpetrina era diferente, ¿no? Pero ya el haberme adentrado en una campaña, el haber ido a tantos municipios y ver tantísima pobreza y sentirme inclusive ridícula haciendo campaña cuando lo que la gente necesitaba era atención médica, comida, agua casi, ¿no? Me cambió la vida. Y el libro pues también me abrió muchas puertas, entre otras con ciertos personajes intelectuales, tanto a nivel local como nacional. Y continúo mi pequeña aportación a través de mi blog, que es www.cristinasa.com, y mi Facebook, porque en el Facebook también tengo mucha interacción con quienes me leen, y para eso pues estamos como convirtiéndonos en un pequeño canal de comunicación también con el público, y se enteran de diferentes puntos de vista que pues en la mayoría de los medios tradicionales no aparecen esas propuestas, ¿no? Fíjese que yo también tuve la oportunidad y casi por circunstancias de la vida, estar muy cerca de diferentes situaciones que viven muchas familias en los hospitales principalmente. Ahí uno creo que inevitablemente se hace más humano. Nos hace falta como mexicanos tener esta cercanía con la gente para saber en qué país vivimos, ¿no? Vivimos en un país, y sobre todo los que vivimos aquí en Nuevo León, en Monterrey, muy enfocados al consumismo, y no tenemos esta parte humana que deberíamos de tener para quizás entender que está en nuestras manos el cambio, ¿no? Así es, definitivamente yo creo que esto es todavía mucho más fuerte que México. Yo trato de reflexionar ya a nivel global, y todo esto del consumismo, porque dicen que se requiere que las economías estén consumiendo para generar riqueza, ¿no? Para generar riqueza. Lo que pasa es que nos hemos alejado de las formas autosustentables que existían en la antigüedad, ¿no? Y sin decir que vamos a regresar a vivir en chozas y que ya no vamos a usar luz eléctrica, hay formas mucho más saludables, tanto humanamente, en convivencia, como a nivel macro, incluso de cómo se está manejando la economía. Esta subida y bajada del petróleo está plenamente manejada probablemente hasta por Arabia Saudita. En esta ocasión no voy a hablar mal de Estados Unidos, que es a quien le echo la mayoría de la culpa en casi todo lo que es a nivel internacional, pero sí pareciera haber incluso una propuesta aquí en México, por ejemplo, de desaparecer a muchísimos muchachos entre 18 y 30 años, que los desaparecidos en general son los muchachos jóvenes, y a nivel mundial pareciera que unos cuantos miles de millones de personas les estorbamos. Estamos hablando de algo muy fuerte, algo maligno. La economía, esto de que con un botón tú puedes mandar billones de dólares de un país a otro, no pagas aduana. Y los seres humanos son asaltados cuando vienen de Centroamérica y quieren cruzar por México, y Enrique Peña Nieto ya recibió instrucciones de Obama de que los pare. Es vivir en un mundo cuya élite es maligna, y yo creo que vamos a seguir sufriendo esos estragos porque inclusive quieren cambiarnos la cultura. Lo digo yo como una mujer que un día me divorcié. Bueno, el divorcio provoca que haya más carros, haya más departamentos, ya no es uno, ya tienen que ser dos, provoca que gastes más,
y pareciera inclusive que en la industria cinematográfica, por el tipo de películas que pasan, quieren provocar divorcios, ¿no? Nos estamos alejando de los valores tradicionales de atender por el otro, de ser sensibles a las necesidades del más desvalido, de estar pensando qué nuevo nos compramos, si mi iPhone ya es viejo y entonces cambio por uno nuevo. Y me estoy refiriendo a una parte de la sociedad, y a otra parte de la sociedad que apenas si sobrevive. Y no nos gusta pararnos y de veras darnos cuenta de las condiciones paupérrimas, no nomás de vida, sino de injusticias del actual gobierno de Nuevo León y de muchos gobiernos del mundo sobre el ciudadano más desvalido. Totalmente de acuerdo. Señora Cristina, si me permite, vamos a hacer una pausa. Es momento de hacer la primera pausa de esta tarde. Y bueno, pues veo que Alejandro ya también está muy ansioso para hacer las preguntas, porque vamos a entrar sobre el segundo bloque en los temas que, bueno, pues hoy nos atañen para platicar en esta mesa. Regresamos. Tarde con la señora Cristina Sada Salinas, a quien una vez más le agradecemos que nos acompañe esta tarde en Agenda Política. Alejandro. Como siempre, la plática se pone más interesante en los cortes. Sí, no, digo, y al aire también, pero fuera del aire, lo que no sé, lo que se dice. Cristina, sin duda, tu candidatura te cambió la forma de ver Nuevo León, definitivamente, como a muchas otras personas que se han subido a una candidatura, ¿no? Eso te hace tocar puertas y ver escenarios que nunca antes podrías haber visto, ¿no? En tu caso, ¿qué fue lo que más te impactó de, como dices tú, de ser una sanpetrina, ahora sí que tener que ir a los barrios más pobres del área metropolitana y luego a la zona rural? ¿Con qué imagen te quedas que dices, esto fue lo que realmente me hizo darme cuenta que estábamos por los suelos como sociedad? Pues, por ejemplo, el estar haciendo la candidatura en medio de ancianos y ancianas, todos ajados por el sol, que no tenían acceso a servicios de salud, que mal comían. Y llegó un momento en que, estando yo en el discurso a favor de Andrés Manuel, me sentí ridícula, o sea, porque en ese momento estaban yendo cámaras de una televisora a seguirme, entonces estaban las cámaras de televisión poniendo atención, que si me pusieron un sombrero, y me sentí como un títere, ¿no? Y eso que no estaba buscando nada para mí, pero todo este rollo de llevarles camisetas, y en nuestro caso pues no llevábamos despensas, pero cuando la gente necesitaba ser atendida urgentemente, sí había yo tenido el privilegio de ir a zonas rurales, de ser atendida por una chamana aquí cerca de la ciudad de Monterrey, incluso de tener amistad con gente muy humilde incluso, pero el estar en medio de una candidatura y estar viendo esas condiciones y saber que estás gastando dinero en la candidatura, que en este caso era el mío, no se diga si fuera dinero del erario, como lo es para todos los candidatos apoyados por partidos oficiales. No, era pecado mortal el estar ahí pidiendo un voto. ¿Cómo les pides algo? Aún para Andrés Manuel, ¿no? ¿Cómo les pides algo si estás para darles? Entonces eso no se me va a olvidar nunca, el ver a gente discapacitada que no tenía cómo moverse y me pedían que apoyara. Yo ahí le iba diciendo a la gente de mi equipo, por favor tome nota, si los quiero apoyar, pero era yo en particular, ¿no? ¿Cómo es posible que en un país donde el presidente ya se compró un avión y parece que lo va a estrenar en el otoño de este año, el avión más caro del mundo, donde el hangar presidencial cuesta más de 800 millones de pesos, la gente no tenga ni muletas para caminar si está discapacitado de sus piernas, ¿no? Es indignante. Si existiera la justicia divina, de verdad, estas personas, políticos que se enriquecen en sus cargos
si un día se les pudiera mostrar la cantidad de daño que hacen, la cantidad de niños que dejan sin educación de calidad, la cantidad de enfermos que dejan morir, la cantidad de indigentes que se quedan afuera en el frío y mueren en estos inviernos, la cantidad de problemas que ocasionan, no es ni funcional una economía así, ¿no? Señora Cristina, ¿usted cree que no lo saben? Eso es lo preocupante. Yo creo que sí lo saben. Lo preocupante y lo indignante es que no les importa. Eso es mi opinión. Pues si no les importa, son el vivo retrato del maligno, la verdad. Son, ¿sí? Y yo por eso sí comprendo la indignación de los padres de Ayotzinapa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el gobierno federal no haya intervenido inmediatamente si es que no tuvo nada que ver? Pero ahora sabemos que sí tuvo que ver, porque desde que salieron los muchachos de la normal Isidro Burgos ya tenían al camión identificado y lo iba checando, ¿no? Por el C5. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Decía Abel Quesada que los pobres son patrimonio cultural de la clase política mexicana, ¿no? Cristina, algo que me llama mucho la atención es que la clase política de Nuevo León suele en sus discursos mencionar, pues ahora sí que hacer alusión al emprendedurismo que hay en la entidad, siempre con ese discurso de que en Nuevo León no hay pobreza, que en Nuevo León está la gente que emprende, que Nuevo León casi creo que nos pintan como un estado del sur de Estados Unidos más que del norte de México, ¿no? Somos el Texas soñados para ellos, ¿no? Y se les olvida siempre hablar de la pobreza que hay en la entidad. Algunos incluso se atreven a decir, políticos, que quizás el sur de Nuevo León, el área rural, podría tener esos problemas y que en el área metropolitana no existe tal cosa. ¿En el área metropolitana tuviste pobreza, tuviste miseria? ¿Cómo no? Hay pobreza y hay miseria. Inclusive antes de ser candidata, a mí me tocó llevar a los niños de lo que antes era el instituto del que yo era responsable, el Instituto San Roberto. Entonces los niños del segundo y secundaria iban al área del Topo Chico y ayudaban a construir casas prefabricadas que las monjas conseguían para estas familias, porque vivían abajo y viven abajo de cobertores. Estamos hablando de vivir con cobertores y con pedazos de cartón en el vil cerro como posesionarios, claro. Y los niños de mi institución quedaban impactados porque se iban con pico y pala y regresaban a sus casas, muchos de San Pedro Garza García, que no sabían ni cómo ubicarse, ¿no? No conocían esa pobreza. Y pues fue un plan que yo ideé junto con la directora de valores de las dos instituciones para que nuestros alumnos al menos no fueran estos niños prepotentes e insensibles que eran ya de por sí privilegiados para poder estar en el colegio en el que estaban, pero que no tuvieran ningún contacto con la pobreza fuera de las muchachas del lugar, de las trabajadoras domésticas o de los choferes o jardineros, ¿no? Que vieran cómo algunas personas aún menos privilegiadas que ellos, que estas personas al servicio de sus hogares, vieran cómo viven. Y sí les impactó mucho. Hoy en día sé que algunos son médicos y que están yendo a comunidades rurales y muy pobres, lo sé de ciencia cierta, y me encantaría pensar que esta idea de ponerlos en contacto con esta increíble diferencia socioeconómica y de oportunidades que hay en Monterrey, y que existe, el hecho de que lo hayan visto, me gustaría pensar que yo ayudé por exponerlos a que cambiaran su punto de vista. Bueno, vamos a hacer otra pausa porque empezamos, de hecho, ya no sé si fue hoy, Roque, desde el tema de los spots del INE, nos recetaron a los medios de comunicación miles y miles de spots de los cuales tenemos que cumplir, y ahí sí, ahora sí tenemos que ser más rígidos a la hora de irnos a los cortos. Así que regresamos porque estamos platicando con la señora Cristina Sada, y al regresar vamos a platicar sobre qué es lo que está haciendo hoy en día y qué es lo que será de lo que estemos viendo precisamente a la señora Cristina Sada en los próximos meses. Regresamos. Comienzo luego.
Bien, estamos ya de regreso en Agenda Política. Seguimos platicando esta tarde con la señora Cristina Sada Salinas. Señora Cristina, cuando yo le platiqué a algunos de mis amigos, compañeros, conocidos, que iba usted a acompañarnos en la cabina, me preguntaban, ¿la señora Cristina va a aparecer en la boleta? ¿Está esperando algo? ¿Usted tiene algún plan? ¿Está trabajando para ello? Platícanos. No, me han invitado de 5 partidos políticos para aparecer en la boleta, y a los 5 partidos políticos por supuesto que no me invitó el PRI y el PAN, pero los otros 5 les he dicho que no. ¿Por qué? Reiteradamente que no. En primer lugar, porque no creo en el proceso electoral, y porque ya tuve yo una experiencia muy intensa de trabajo, y creo que mi papel, también tomo en cuenta mi edad, no soy una jovencita, entonces creo que le soy más útil a la sociedad en este punto neutro donde me encuentro. Si yo no pertenezco a ningún partido político, como nunca he pertenecido, ni siquiera voy de candidata de ningún partido político, me puedo mantener observadora, crítica y apoyadora de los mejores candidatos, y hay mucha gente joven mucho más capacitada que yo. Yo, cuando acepté el reto de ir por la candidatura al Senado, no es porque pensara que yo iba a ser la mejor senadora, yo estaba convencida que haría el máximo esfuerzo, pero en primer lugar sabía que no iba a llegar. Fue por colocar en la silla a una persona de izquierda, una persona que al menos en su discurso dice ser democrático. Ya podemos hablar un poco más de eso luego. Entonces yo decidí creerle en el 2012 y entregué todo para ello. Hoy en día, con la apertura de las candidaturas independientes, con Movimiento Ciudadano buscando, por ejemplo, candidato para gobernador, con una ciudadana extraordinaria que se llama Silvia Ordóñez, que siendo toda una economista, decidió ponerse a trabajar como intendente para vivir en carne propia la experiencia de los intendentes. Yo creo que independientemente del resultado de las elecciones, que creo que la gran mayoría de las personas razonables sabemos de la posibilidad de que la gubernatura de este año quede en manos de algún tétrico candidato del PAN o del PRI, independientemente de ese terrible riesgo, qué bueno que haya nuevas caras y gente, por ejemplo, como esta Silvia Ordóñez, que viene de un nivel socioeconómico mínimo modesto y que tiene la experiencia de estar en uno de los trabajos más subvalorados, que es todo el trabajo manual. A mí siempre me ha parecido terrible que paguemos tan mal el trabajo manual y se pague tan bien el trabajo intelectual, como si de veras las manos fueran muy inferiores y todo el cuerpo haciendo el trabajo a la mente. Y luego la posibilidad de candidatos independientes o afiliados a partidos que les prestan su espacio para que se lancen. Creo que va a ser la elección más interesante, y alguien tiene que estar ajeno a ningún interés de quedar en ninguna curul, y más bien evaluando a los candidatos que haya, o boicoteando la elección, que esa es la otra posibilidad, ¿no? Si no hubiera ningún buen candidato, pues a boicotearla, como dice Javier Sicilia y el padre Raúl Vera, porque desgraciadamente el estar como candidato independiente es como estar 50 metros atrás de la línea de salida de una carrera de 100 metros, cuando la gente del PRI y el PAN ya están 50 metros adelante, ¿no? Están usando nuestros recursos, comienzan a hacer publicidad meses antes de que sean los tiempos electorales. Sí. Entonces, aún así, el hecho de que ahora vaya a haber caras nuevas a mí me ilusiona mucho,
y creo que va a ser un gran momento de activismo y reflexión ciudadana. Esta señora de la cual hace mención, es importante señalar que ella tiene, pues como usted lo dice, estudios de maestría, pero también es la primera mujer a nivel nacional de registrarse como candidata o precandidata a un cargo como lo es la gubernatura. Alejandro. Cristina, mencionas toda esta, pues ahora sí que panorama negativo al que se enfrentaron los candidatos independientes. Un panorama negativo que no fue muy difícil o muy distinto, pero no al que tú te enfrentaste en el 2012. En base a tu experiencia, ¿qué consejo o qué perspectiva le podrías dar a esos candidatos independientes que ahora van a luchar contra esa maquinaria o monstruo que son el PRI y el PAN? Pues aquellos que son sinceros, hablar desde el corazón y tratar de llegar al más número de personas posibles dentro del tiempo que tienen para hacer la campaña. Yo en realidad sí tuve un éxito extraordinario porque me llevé más de 270 y tantos mil votos cuando jamás alguien en ese puesto, en esa candidatura se había llevado ni siquiera la mitad. Y a pesar de la traición de los 3 partidos que me habían invitado, el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, los 3 me traicionaron, los 3 no me apoyaron el día de mi cierre de campaña, que di una fiesta como estaba lista para recibir a 5,000 personas, recibí 3,000 y pico de personas, una fiesta hermosísima con aire acondicionado en un salón adentro. Nunca había habido un cierre de campaña para senador como el que yo di, y menos de la izquierda, ¿no? Y yo invité a todos los partidos, a todos los candidatos de todos los partidos de izquierda, y algunos aceptaron, pero básicamente los que iban por cargo federal, los que iban por cargo local no aceptaron porque estaban haciendo guerras entre ellos. Y hacía poco estamos hablando también de que la parte negativa de la conciencia ciudadana es de que estamos atomizados, y también estoy de acuerdo, así como se atomizó la izquierda y como ahora está atomizada, ¿no?, con el PRD y Morena, pues así estaba atomizada cuando mi candidatura, pero a pesar de todo eso obtuve más del doble de votos. Entonces yo sí creo y deseo de todo corazón que 2, 3, 4 diputados locales y a lo mejor alguno que otro federal pudieran colarse, pues con el apoyo de los ciudadanos conscientes, que nos demos cuenta que ya tenemos que devolver, así, pero con el estómago, devolver a los candidatos del PRIAN. Señora Cristina, hablaba de boicotear. ¿Pudiera profundizar un poco más sobre qué es lo que se estaría usted proponiendo o estaría contemplando con el tema de boicotear? ¿A qué se refiere? El no ir a votar. ¿Eso no fortalece los grandes partidos? ¿Mande? ¿Eso no fortalece los grandes partidos? ¿Eso no les conviene a los grandes partidos? No, pero es como estar manteniendo la ilusión. O sea, sí les favorece a los grandes partidos. Porque su gente vota por ellos y terminan ganando las elecciones, ¿no? Y de todas formas terminan ganando las elecciones. De todas formas terminan. Es que para mí ha sido este es un debate que llevo 3 meses con él. O sea, al ir a votar estás avalando que crees en las elecciones y que crees que los dados no están cargados. Cuando ahorita estamos hablando de que si fuera una carrera, pues ya nos dimos cuenta que están cargados, ¿no? Que utilizan dinero público para hacerse publicidad. Que el más de Margarita, pues claro que era publicidad anticipada de más de un año, ¿no? Entonces, y que las fiestas de quinceañeras también de un funcionario del gobierno estatal también era publicidad para su candidatura. Entonces, el ir a votar, estás avalando que esas cosas sigan sucediendo y estás avalando que las reglas las pongan los partidos que son el medio por el cual
está hoy el ciudadano secuestrado, los partidos políticos, y ellos son los que ponen las reglas del juego, y ellos son los que deciden finalmente quién gana y quién no gana una candidatura. Aquí en Nuevo León ya sabemos que están los dados cargados a favor del PRI, porque el PRI está actualmente en el gobierno. Entonces, lo terrible de votar es que estás, aunque tú dejes tu voto sin usar, bueno, si lo usan, alguien dice, van a usar tu voto, van a usar tu nombre, pues, ¿qué más cargado está a favor de los partidos fuertes, no? Pero la única cosa es, si hubiera candidatos extraordinarios para Nuevo León, pudiera ser una opción votar por ellos. Ese es donde no me he vuelto radical en cuanto a no votar, pero sí da asco. Sí da asco no votar. lo vamos a contradecir en eso. Sí. Y con las opciones que los partidos nos han dado hasta ahora, ¿no? No han salido todos los candidatos independientes, esperemos que salgan esta semana, el tiempo también se les acaba. El jueves. El jueves se va a anunciar, así es. El jueves, por ahí, Samuel García, uno de los que pertenece a esta organización Rescatemos Nuevo León, hoy publicó en redes sociales un video en donde invita a la gente a concientizarse, porque justamente señala esto que hemos venido hablando ya en muchos años. Y lo que a mí me llama la atención es que él hace esta invitación a que, y sobre todo hace los señalamientos de que los políticos son ineptos. Yo creo que no lo son. Son muy astutos. Hay que ser movido para ser ineptos. Sí, o sea, si fueran ineptos, a lo mejor ya no estarían en el poder. Pero son, creo yo, habrá unos que no tengan tanta preparación, pero tienen un grupo de asesores que los va llevando por el buen camino, aprovechando la buena imagen, entre comillas, que pudieran tener, aprovechándose de eso y conquistar a las masas, por más pequeñas que sean, pero muchas veces pues parece que son muchos. Vamos a hacer otra pausa, la pausa nacional, son ya las 6 de la tarde con 42 minutos. La pausa nacional, regresamos porque seguimos platicando con la señora Cristina Sada y vamos a regresar ya en este último bloque que seguramente será muy interesante, así que acompáñanos. Señora Cristina Sada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Regularmente yo el agradecimiento lo hago al final, en los últimos minutos, pero muchas veces los temas se nos alargan y ya no nos alcanza el tiempo, así que yo quiero aprovechar de agradecerle que nos haya acompañado esta tarde. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes dos, de verdad. Y luego más que tenemos auditorio, que es sabroso. Gracias. Así es, muchas gracias. Bien, señora Cristina, pues sin duda estas elecciones van a ser muy interesantes, pero díganos, platicábamos antes de entrar al programa sobre algunas organizaciones que pareciera que todos tienen el mismo fin, pero están muy como divididas. ¿Qué opinión le merece? Ay, sí. Ahorita estoy reflexionando que en realidad hay como estos dos diferentes tipos de ciudadanos, o a lo mejor tres. Vamos a ser simplistas, ¿verdad? El indiferente, el clientelar y el consciente. El indiferente, pues, en parte estamos por haber tan poca cultura ciudadana. El indiferente me refiero a la persona que dice, no, yo estoy con mi vida y qué me importa la política. Ya, ese es el indiferente. El como quienes se roban lo que sea, ¿no? Sí, el que sea. El clientelar es, yo voto por PRI o por el PAN, dependiendo de las despensas que me den o me prometan. Y el consciente, el ciudadano consciente, que cada día hay más, y comentamos tú y yo, estamos comentando que desgraciadamente también estamos divididos. O sea, hay muchos grupos, Rescatemos Nuevo León, Vía Ciudadana, Evolución Mexicana, etcétera. Y está el movimiento de Gilberto Lozano, y difícilmente se comunican mucho entre ellos y difícilmente se llevan bien. Y yo considero que es una tragedia que la resistencia consciente ciudadana no esté unida, ¿no?
Y pues han de estar muy contentos los poderes fácticos Poco el de amor y lo vernos malgastamos así. en celos. Sí, Alejandro, adelante. Cristina, por ahí luego está otro tipo de político también, ese político que cuando estaba en un partido nunca señaló los vicios de ese partido, y que luego cuando en ese partido ya no hay hueso, ya no hay puesto, ahora enarbona la bandera de candidato independiente, ¿no? ¿Qué opinión te merece ese tipo de políticos? Difícil, sí, me parecen muy tibios, si no es que incluso deshonestos. También así ha sido la cultura política, ¿no? O sea, quédate callado, no hagas olas, a lo mejor tú no eres tan corrupto, o vamos a suponer que no eres corrupto, pero estás en un partido y no puedes hablar porque es la disciplina, y entonces ya sales de la jugada y tú crees que sí puedes aportar. Yo no hubiera aguantado, yo no hubiera aguantado en un puesto así sin señalar, pero pues por eso a mí no me tienen ni en el PRI ni en el PAN, ni en Morena ni en el PRD. Entonces, sí, mi carácter es diferente. A lo mejor tendría que ser un poco más tolerante con algunas personas que estuvieron en un partido, estuvieron calladas, si es que creo en ellas. Y de nuevo, pues es la fe, porque uno nomás puede estar seguro de su propia honestidad, pero de la del vecino, quién sabe, ¿no? Me gusta más como Tatiana Cloutier, que llegó un momento en que renunció al PAN y se la jugó de todas, ¿no? Sí me gusta esa gente más bronca, más entrona. Oiga, señor Cristina, mencionaba sobre los tipos de personas que existen en México. ¿Cómo hacer para que todas aquellas que son indiferentes dejen de serlo? Cada día nosotros ser más conscientes y cada día tener mayor voz, buscarla. Gracias a Dios hoy existen las redes sociales. Yo no necesito estar en un canal de televisión para que la gente me vea, en los videos que subo en mi página, ¿no? De www.cristinasada.com. De repente tengo 250,000 vistas, $250,000 de lo que subimos, a veces es material original. Entonces, si todos nosotros fuéramos más participativos, más conscientes, más congruentes entre lo que decimos y hacemos, pues México despertaría y sería otro. Yo pasé de estar atendiendo a 2,000 y pico de niños en un par de colegios a lanzarme como candidata, ya tratando de impactar la forma de pensar de un estado. Ahora, pues con la red social, pues sé que mi mensaje no nomás llega a todo México, como me dijo una seguidora mía de San Diego, California, ¿verdad, Blanquita? Mi mensaje también llega más allá de México. Entonces, creo que sí hay forma de volvernos ciudadanos más conscientes. El cambio no va a ser inmediato. Creo que estamos en dolores de parto de una nueva república, dolores de parto, que estamos sangrando, que no soportamos mucho más tiempo sin una revolución violenta, el que México siga siendo un lugar de impunidad total para las élites políticas, sindicales, empresariales, de bancos, donde se lava el dinero del narcotráfico. Pues, señora Cristina, realmente me ha parecido sumamente interesante esta charla, porque hemos tenido aquí, y Alejandro lo sabe, que por cierto, hablando, Mariela Saldívar, le queremos mandar un saludo, por cuestiones de trabajo no pudo estar con nosotros, pero aquí hemos tenido a un sinfín de políticos de todos los partidos, y la verdad es que también de pronto hemos tenido uno que otro empresario, y realmente pareciera que todos tienen un discurso, pero que pocas veces se llega a aterrizar. ¿No cree que Nuevo León necesite una sacudida como quizás la designación de una Ivonne Álvarez? Yo quiero ponerle el nombre. ¿La designación de qué? De Ivonne Álvarez como candidata a gobernadora, para que realmente Nuevo León toque fondo, por si no habíamos ya tocado con Rodrigo Medina. Necesitaremos eso para realmente...
necesitamos apagar la televisión, entre otras cosas. Ya sería el colmo que fueran los candidatos o las candidatas, y esto lo quiero dejar muy claro. No, Porque, sí. porque hoy platicaba con el presidente del PAN y yo le hacía esta observación y me decía, es que yo no creo que sea una cuestión de género. Le digo, no es una cuestión de género, es cuestión de estas dos personas en particular. Así es. Que no se Las confundan. senadoras. En este caso de de Margarita y de Ivonne. e Ivonne Álvarez. Sí, Imagínense que ellas sean las dos, o es ella o es la otra. Pues a mí me daría mucha risa, la verdad, y dolor a la vez, pero pues de todas formas a quien me pongan del PAN es fatal, ¿no? O del PRI. O del PRI es fatal. Entonces, yo creo, yo durante mi campaña tiré papeles del PRI y del PAN y nos pusimos a barrerlos, fue como abrir mi campaña. Vamos a abrir el PRI y el PAN. Luego me di cuenta que el PRD y el PT son igual de corruptos. Y ahora hablo así con toda esa claridad, ¿no? Morena, pues Morena, tenemos muy buenos amigos en Morena, pero yo he notado que no hay democracia y que hay una imposición de los candidatos que Andrés Manuel López Obrador quiere que queden y no se está escuchando a toda la gente aquí en Nuevo León. Entonces, tampoco voy por Morena, me explico, más bien voy por algún candidato de Morena, si queda alguien extraordinario, o algún independiente, o algún aliado con el partido como el Movimiento Ciudadano, si es que queda, o boicotear. Vamos a tener que encontrar una aguja en un pajar y tratando de evitar una revolución violenta. Si yo perteneciera a las clases más necesitadas, creo que más de 100 veces se me hubiera ocurrido irme a una revolución violenta. Al no pertenecer a las clases más necesitadas, mis necesidades inmediatas, mis derechos no son tan pisoteados, pero yo me indigno por cómo son pisoteados para la gran mayoría de la población en México, como lo hace este sistema político. Tenemos que refundar al país. Como está funcionando, una elección más, va a ser un tiradero de dinero espantoso. Se va a gastar mucho más en esta elección que en la elección del 2012 y es tirar dinero en publicidad, es tirar dinero en todo lo que están ganando las televisoras por estar haciendo los spots es indignante cuando se necesitan escuelas, cuando se necesita que los niños coman, cuando se necesitan oportunidades de trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Cristina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo le quiero hacer una vez más el agradecimiento y hacer extensivo una felicitación de parte de mi señora madre, que leyó todo su libro en prácticamente 2 días. Le encantó el libro, así que muchas gracias por haber estado aquí. Va a estar en línea pronto y gratis, a través de mi blog lo van a poder encontrar. Cualquier persona lo va a poder bajar, como en un mes más va a estar en línea. Y Perfume y Pólvora, vida y memorias de una campaña sin fin. Y aquí estamos en la campaña sin fin, gracias a ustedes que me invitaron. Gracias, Alejandro, gracias. José Luis, siempre un placer compartir el micrófono contigo, con todo el público de Agenda Política. Hoy una mujer excepcional, un personaje de los cuales se agradece tener en este estado. Y bueno, antes de despedirme, un saludo a Mariela Saldívar, la estrella de este programa. Sí, hombre. Nos bastante el día de hoy. Sí. Pues bueno, esperamos tenerla por aquí el miércoles. Así es, por acá la estamos escuchando. Alejandro, José Luis, gracias. Gracias a tu madre. Gracias, muy amable. En los controles, Ismael Roque Ojeda. Tenga usted una excelente y feliz tarde. Nos escuchamos en 2 minutos en la tercera emisión de Fórmula Noticias. Muy buenas tardes.